muy buenas tardes. Aquí ya en vivo en una transmisión más de Restaurando al Ser. Eh, Vamos a hacer un poquito de tiempo porque eh, no, para que se conecten las personas que vayan entrando. Bueno, pues recordemos que este espacio es en donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura de tu corazón. De tu mente. ¿Ven cómo son? Bueno, ¿Qué pasa? En el recorrido de la parte oscura de tu mente al amor incondicional de tu corazón. Pues es que de pronto el corazón también ha de tener sus cositas. ha de tener sus oscuridades. Muy bien, muy bien. Está bueno, así nos divertimos un ratito en lo que se conecta más gente. Ahí van, ya van 5 personas. Esperemos que, ya no puedo decir personas. Se me olvida no decir personas. Y justo, Pero ahora, ¿cómo tenemos que decir? pues seres, individuos, habrá que buscar otras cuestiones porque persona justamente es la parte de ficción, ¿no? De ficción y que está, o sea, a la hora que hicieron todo este rollo de que tu acta de nacimiento queda como una parte ficcional de ti, que no eres tú como ser vivo, entonces le llamaron persona. La persona es el que no es vivo, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que sustituir persona por individuo o ser o no lo sé, divinidad. Ramta nos decía entidades. Chispa divino. El comandante le gusta él acuñó un término UCA, unidades cósmicas autónomas o autosustentables o alguna cosa así. O sea que cada quien le irá inventando a ver qué se nos ocurre. Muy bien. Bueno, entonces decíamos que estamos aquí en una transmisión más de Restaurando al Ser. Y bueno, pues estoy aquí con Eugenia McCarthy, con Diana Medina, y estamos pues listas para iniciar este día yéndonos un poco más al tema como más espiritual, si es que queremos pensarlo así, ¿no? Que sabemos que en realidad todo es lo mismo, no somos una unidad, pero bueno, lo que tratamos de hacer aquí es dar como cubrir todos los frentes de lo que somos, ¿no? Mente, cuerpo, espíritu. Y bueno, hoy nos toca un poco más hablar de esta parte más espiritual, de la empatía, la compasión y pues lo que ello pueda representar, ¿no? Entonces, para eso le paso la palabra a Eugenia. Ay, gracias. Fíjense que este sábado pasado, el día 22, compartí una charla con un grupo de buscadores de su crecimiento espiritual, de la verdad, de Dios, ¿no? Y es de un libro que se llama Cómo sobrevivir espiritualmente en nuestros tiempos. Es este libro. Interesante. Y cómo sobrevivir espiritualmente en nuestros tiempos, ¿no? Ok. Este libro solo viene en inglés, no lo hay en español. Y trae muchísimas herramientas desde que empieza el capítulo 1. De hecho, el texto que les voy a compartir es del capítulo 1.
pero trae muchísimas herramientas espirituales que nosotros, cualquier persona puede utilizar para mejorar su vida, para estar mejor a pesar de los momentos difíciles que pueda estar viviendo, ¿no? Entonces, esta charla, este texto que les voy a leer es de este libro, está en el capítulo 1, en la página 1 y 2. Y me voy a permitir leerlo. Y dice, a menudo, cuando los tiempos están bien, las personas no recurren mucho a Dios o al Maestro y su camino. Entonces, los tiempos se vuelven difíciles y existe una tendencia natural de las personas a decir, creo que es el momento de recurrir a Dios y hacerle saber que las cosas no andan muy bien. En sus oraciones y contemplaciones le preguntan a su maestro espiritual o a Dios directamente, ¿será que me estás escuchando? Esas personas han pedido ser liberados de aquello en lo que ellos mismos se han metido. Y pareciera ser que no pasa nada. ¿Me escuchas? Escuché una interesante historia en el programa de noticias y comentarios de Paul Harvey acerca de una pareja de gente mayor. El esposo sentía que su esposa estaba perdiendo su capacidad auditiva, así que decide probarla. Ella está sentada en un sillón de espaldas a él. Él se acerca a ella y retrocede varios pasos y dice, querida, ¿puedes oírme? Nada. Él se acerca un par de pasos más y dice un poco más fuerte, querida, ¿puedes oírme? No hay respuesta. Ahora él está preocupado. Camina hasta colocarse cerca del hombro de su esposa, se inclina y le grita al oído, querida, ¿puedes oírme? Ella salta, se da la vuelta enfurecida y exclama, sí, por tercera vez. Así es un poco la manera en que las personas le dicen a Dios, ¿puedes oírme? Generalmente la ayuda les llega a estas personas porque se abrieron a pedirla, pero ellas no reconocen la ayuda. ¿Por qué no? Porque no es la respuesta que están esperando. Entonces, preguntan una y otra vez y la respuesta llega varias veces más, hasta que finalmente la persona se molesta tanto que grita, Dios, ¿puedes oírme? Por supuesto. El truco, entonces, es aprender a escuchar la voz de Dios, el Espíritu Santo, para saber cuándo es que el poder divino nos está hablando. La respuesta puede no ser la que estamos esperando. Y fíjense que ahora que estábamos pensando en esto de la compasión y la empatía, pues a veces el Espíritu Santo, el Espíritu Divino, el EC, como ustedes le llamen, nos está mandando mensajes y no nos permitimos escucharlos porque no son lo que queremos oír. Y estaba oyendo una historia de una persona que ella practica las enseñanzas de Cancán y de hecho ya tiene mucho tiempo en estas enseñanzas y de repente empieza a sentirse muy mal y empieza a tener una sensación de un miedo terrible a las cosas y no entiende qué es eso. Y tiene tanto miedo en la noche que cualquier ruido que se escuche en su casa la exalta y la pone más nerviosa de lo que ya está. Y entonces está en las noches con tanto miedo que tiene que prender la luz y se pone a leer libros para poder llevar su atención hacia la novela que lee y no olvidarse un poco de los miedos, ¿no? Y pasa él unos días y está así, se mantiene así, hasta que tiene que ir a visitar a su madre y su mamá le cuenta
que está tomando un medicamento que le acaban de dar para la enfermedad de Parkinson, y que desde que se toma ese medicamento le ha provocado sentir todo el tiempo mucho miedo, ¿no? Y le cuenta cómo se exalta en las noches con cualquier ruido, y le cuenta cómo tiene que estar tratando de distraerse para olvidarse un poco de esos miedos, ¿no? Y entonces la mujer conecta la experiencia que había tenido unos días antes, ¿no? Lo que le había dado el Espíritu Divino para poder ser compasiva con su madre, porque sabía exactamente lo que le estaba pasando, gracias a un medicamento, ¿no? Ujú. Y entonces ella, al ya haber vivido lo que era tener este miedo, pues irracional, porque no estaba pasando nada, le permitió ser más compasiva y amorosa con su madre, ¿no? Y la pudo acompañar y la pudo ayudar en este proceso que estaba teniendo de este nuevo medicamento que le generaba esa situación o ese estado de ser, ¿no? Ujú. Y entonces aquí hay muchas cosas importantes como para comentarlas, porque ¿cómo es que podemos aprender a escuchar la voz de Dios, que nos puede hacer además más compasivos? Ujú. Claro, pero bueno, te escuchaba y precisamente lo que estaba pensando es que antes de poder llegar a esa compasión, precisamente lo que te permite conectar con el sentir del otro, de la otra entidad, Ok. o del otro individuo, es la empatía, eso que conocemos como empatía, ¿no? Y que además no sé, digamos que se habla a veces mucho de la empatía, ¿no? De hecho, hay como toda un área de la psicología humanista, que está basada en la empatía, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, por ejemplo, este ejemplo que tú acabas de poner es también como me parece un proceso ya con un resultado muy elevado, ¿no? Que es Sí, precisamente poder llegar a la compasión, ¿sí? claro. Porque el problema, bueno, el desafío, digamos, que nos plantea en ese sentido la empatía, ¿no? Que es el poder efectivamente conectar y sentir lo que la otra persona está sintiendo, ¿no? Me parece Carl Rogers, el representante del humanismo, ¿no? El que decía es que hay que ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Uh-huh. Sí, yo me puedo poner en los zapatos del otro, ¿no? Claro, como tú bien lo acabas de señalar, es mucho más fácil cuando he tenido la misma experiencia. Cuando no he tenido la misma experiencia, lo puedo hacer a nivel cognitivo quizá, pero no es del corazón. no desde el corazón, porque no he tenido la experiencia, ¿no? Entonces ahí también hay una parte de aprender a respetar cuando tú no has tenido la experiencia, pero el otro sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, que también evidentemente tiene que llevar o el resultado óptimo sería precisamente el tener compasión, ¿no? Luego hay que hacer una diferencia entre compasión y ¿Empatía? no, No. ¿Misericordia será o qué? ¿Cuál otra? no sé si misericordia, pero a veces tenerle compasión. ¿Lástima? Lástima, exactamente. Hay que hacer una diferenciación después entre como Sí. compasión y lástima, porque son dos cosas distintas. Oye, Entonces, aquí ponen un comentario de la pregunta que hiciste, Eugenia. Dice, ¿puede ser como el karma que necesitamos experimentar en carne propia para entender al otro? Sí, sí puede ser, claro. Uh-huh. Porque de lo que se trata es, si recordamos, es aprender a amar y a dar amor, Uh-huh. ¿no? Y ser compasivo con alguien o
o expresar compasión es parte de dar amor. Sí. Que creo que ahí está, justo en esa frase está la diferencia entre compasión y lástima. Sí, porque no es compasión o lástima, como dice ahí, es compasión y lástima. Son dos cosas distintas, ¿no? Porque la compasión incluye al corazón, o sea, viene desde el amor, pero la lástima no viene desde el amor. No viene desde el desprecio, desde, ay, Exacto. pobrecito. Exactamente. Sí, porque yo no te reconozco a ti en tu capacidad. Entonces, a la hora, que además es en México, o creo que en México, no sé, pero donde tendemos a hablar mucho en diminutivo, es, ay, pobrecito, ¿no? Entonces, nada más nos falta decirle la otra palabra con P, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque no es una expresión amorosa, es una expresión devaluatoria, ¿sí? Despectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el pobrecito es el no eres capaz, ¿sí? De obtener o sí, de obtener aquello que deseas, no eres capaz, ¿no? Entonces, eso no es compasivo, ¿sí? No. Es una agresión. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre compasión y lástima, ¿no? De hecho, el que tiene lástima por el otro se siente superior a ese. Claro. Exacto. Por eso no viene del corazón. Exacto. Sí. Entonces, perdón. Y tampoco confiamos en que el otro puede. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, decíamos que entonces la empatía, que es poder sentir lo que el otro está sintiendo, ¿sí? Para poder conectar con su experiencia y entonces entenderlo, ¿sí? Respetarlo y tenerle compasión, ¿sí? Es decir, un sentimiento amoroso de respeto al final del día, ¿no? Nada más que la empatía, en ese sentido, tiene, bueno, hay que también diferenciar, ¿no? Porque esta parte de ir diferenciando ¿cómo podemos utilizar, digamos, nuestras habilidades como seres sintientes, ¿sí? Para poder conectar con los demás sin cargarnos de responsabilidades que no nos corresponden? Porque de repente el que yo pueda ser empático y sentir el dolor del otro, hay quienes, y me incluyo, ¿no? O sea, de repente nos pasa a todos, te cargas la responsabilidad de lo que el otro siente como si fuera tuya, ¿no? Porque eso es algo que te permite esta capacidad de ser empático, ¿no? Pero es como si yo soy empático contigo, te tengo compasión, o sea, te respeto, te puedo ayudar dentro de mis posibilidades, pero no te voy a cargar, ¿no? Que es parte de esa lástima, ¿no? O sea, si yo le tengo lástima, lo quiero cargar. Exacto. Y además ahí entramos también a un tema muy cañón que es el del altruismo, ¿no? Ah, claro, claro. Porque generalmente es como, quiero ir a ayudar. Y en México, no sé si sea así para todos los países de habla hispana, pero en México es muy fuerte ay, pobre, ¿no? Llegan y te platican, oye, fíjate que Chuchito se va a divorciar y no sé qué, y bla. Ay, pobre, ¿no? Pobrecito. Y supuestamente lo hacemos como en buena onda, como, o sea, me importa, ¿no? Me importa lo que le está pasando, pero es como, ay, pobre. Y empezamos también con esta lástima. No sé, me viene a la mente una mujer que fue mi alumna hace muchos años ya, que tenía una cosa por los perros, ¿no? Y veía un perro lastimado y bueno, o sea, verdaderamente se desgarraba las vestiduras, ¿no? Y iba por
perro y lo llevaba al veterinario y no sé qué. Y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Estas ganas de ayudar a los animalitos. Pero llega un punto en que te rebasa, o sea, ella ya estaba teniendo problemas en su casa porque llevaba un perro y llevaba otro y llevaba otro y ya ni dinero tenían para el veterinario y no sé qué, pero se le seguía desbaratando el corazón cada vez que veía un perrito lastimado, ¿no? Y era muy loable, ¿no? Todo el mundo en su círculo era como, wow, esta mujer, a cuántos ayuda, qué linda, ¿no? Pero en realidad, ¿qué estoy proyectando ahí? ¿No? O sea, ¿por qué esta lástima al otro y por qué mi gran necesidad de ayudar y ayudar y ayudar y ayudar? Ujú. Porque en realidad hay una desvalorización de uno mismo, ¿no? Como proyectada ahí en el afuera. Y ahí ya se pierde, ya ni es empatía ni es compasión, en realidad. ¿O cómo lo ven? ¿Será? También hay un Pues, enojo muy profundo detrás de eso. ¿Sí? Porque otra vez, eh, Ah, mira, aquí Azalia pone algo interesante. ¿qué? La lástima, lastima. Claro, claro. sí, al otro, Ajá. claro. Sí, pero es esa parte, por ejemplo, digo, por tomar el ejemplo del que acabas de poner de los perros, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, hay muchas personas que se dedican a recoger animales y que además es muy loable, ¿no? Es ante la sociedad una buena acción, ¿sí? De hecho lo es, pero ¿dónde está el límite? ¿No? Porque Uh-huh. es otra vez, yo doy en la medida de mis posibilidades, pero no puedo dar lo que no tengo, ¿sí? Y no puedo dar en detrimento de mí misma o de mi propia familia, ¿sí? Que es lo que le pasaba a esta mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, es esta parte del no reconocimiento del enojo, ¿sí? Porque al final del día el enojo cuando no es reconocido, cuando ni siquiera es, son estas personas que no se dan la oportunidad ni siquiera, ¿sí? De sentir el más mínimo enojo, ¿no? Pero al final del día el enojo, la rabia contenida está ahí y es transformada en una acción, ¿sí? De aparente amor, esto, en este caso hacia los animales. Que podrá tener sus partes buenas, yo no digo que no, pero cuando es excesiva, ¿sí? Estás hablando de que ahí hay un sentimiento detrás de todo este tipo de conducta que no está siendo, que se está disfrazando, digamos, ¿no? Porque no está siendo reconocido. Es que Voy ¿eh? perdón, eso ya no es compasión. No, eso no es compasión. Claro, eso ya no es compasión. No. No, porque además sabes que es cuando tú ves el trato mismo que le dan a los animales, donde incluso al perro, que además son, vamos, son seres mucho más pues, independientes, si quieres, ¿no? De lo que podemos a lo mejor ser los humanos. Incluso a los perros los limitan, los castran. Uh-huh. Y entonces tú ves perros que son peor que niños consentidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso no es compasión por los animales, ¿sí? Eso es castrar al otro, ¿sí? Uh-huh. Sea un animal o un humano, ¿es válido? Sí, O un individuo. creo que sí. Me parece que sí. Esto. Uh-huh. Porque además si nos vamos al diccionario, ¿no? La compasión está definida como sentimiento de pena, ternura y de identificación ante los males de alguien.
pero o sea, nada más es un sentimiento que te da, ¿no? No dice, y entonces, la acción de ir a hacer algo por el otro, ¿no? Arreglarle la vida. Arreglarle la vida o, ¿no? No dice eso. Y que creo que es muy empoderador si alguien es compasivo contigo, ¿no? Empático y compasivo. Si tú estás viviendo algo, ¿no? Me imagino que a ustedes les ha pasado. Tú estás viviendo algo difícil o duro, ¿no? Y lo cuentas y esa persona tiene esta capacidad, ¿no? De tener empatía contigo y de tener compasión contigo, simplemente de decir, oye, pues lo siento en mi corazón, ¿no? O sea, me puedo imaginar cómo te sientes, a veces ni siquiera se necesitan palabras, ¿no? Es como una mirada, un estado del ser, ¿no? De estar ahí contigo, de tomarte de la mano, de darte un abrazo. Y eso es suficiente. Sí. Es suficiente, ¿no? Y como a lo mejor confío en ti, ¿no? Y eso es súper empoderador, porque es como, como que descargas la emoción cualquiera que esta traigas, ¿no? De tristeza, dolor, enojo, lo que sea, lo descargas porque el otro te está permitiendo hacerlo en su espacio. Y es como, ok, sí puedo. ¿No? Sí puedo con esto, vamos. ¿No? O sea, sí, fíjate. Ahorita justo la asocié con cuando te ofrecen, o sea, algo, una ayuda que tú no pediste, ¿no? Porque de repente, es un ejemplo quizá, pues, no sé, es un ejemplo, no lo quiero calificar, pero cuando era yo chiquita, a mí me encantaba descubrir cómo funcionaban los aparatos electrónicos. Claro, en aquel entonces había las consolas estas para los LPs y los cassettes. Entonces un día estábamos de visita en casa de una tía y yo quería encender el radio. Y entonces, bueno, la consola para mí era nueva, ¿no? O sea, era distinta de la que había en mi casa. Entonces yo estar ahí, no sé qué edad tendría, 6, 7, ¿no? Parada frente al aparato tratando, o sea, investigando cuál era el botón que lo iba a encender, ¿no? Para mí era todo un desafío. Y de repente, pues mi tía me vio, ¿no? Y entonces mandó a su hijo y le dijo, préndele el aparato a la niña. Y entonces, pues llegó mi primo, tío, no sé quién haya sido, y me encendió el aparato y me enojé. Entonces, ya sabes, así de, sí, mira, sí se prende. Y dije, sí, yo no podía, pero venías a aprender, ¿no? ¿Por qué es eso? ¿No? Es esta parte donde pareciera que te están ayudando cuando en realidad tú no estás pidiendo esa ayuda. Entonces también es esto que dice Azalía, ¿no? O sea, la ayuda no pedida lastima, ¿sí? O sea, porque no te estoy pidiendo ayuda, o sea, cuando yo te pida ayuda, cuando yo te digo, oye, ¿puedes hacer esto por mí? Por supuesto, porque te lo estoy pidiendo, ¿sí? Pero si no te lo estoy pidiendo es porque yo tengo la capacidad de hacerlo. Yo considero que tengo la capacidad de hacerlo, ¿no? Sí. Luego entonces, ¿sí? No necesito de tu ayuda. Y si tú me ofreces una ayuda que yo no pido, la verdad se siente como una agresión. ¿Por qué? Porque es una devaluación. ¿Sí? Y esto es lo que pasa cuando tenemos lástima. Y cuando creemos que tenemos que resolver por los demás o ayudar a los demás cuando no nos lo están pidiendo, ¿no? Entonces, digo, no sé, creo que ya quedó como claro el punto, ¿no? Sí, pero fíjense que
yo veo que ser compasivos o aprender a ser compasivos es parte de esto pues de aprender a dar amor, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo es que aprendemos a dar amor? Híjole. Es que ahí es donde ¿cómo va el dicho? Donde la puerca torció el rabo. Pero además, fíjense, es más fácil aprender a dar amor que a recibirlo. Ujú, Pareciera totalmente. así como ilógico, ¿no? Ujú. Sí. Sí, además todos deseamos ser amados, ¿no? Ujú. Claro. Pero lo que pasa es que otra vez regresamos al tema que trabajamos hace algunos años con los telares, que es el merecimiento, ¿no? Sí, Sí. sí, Nuestra sí. gran escuela, los telares de mujeres, sí. Sí. Ujú. Claro, porque era esta parte representada en la economía, ¿no? En una determinada cantidad de dinero, pero que tenía que ver con el trabajo interno de saberte o aceptarte merecedora de recibir un regalo, ¿no? Un regalo económico. Uh-huh. Y que la gran falla, digamos, de este movimiento, aparte de que nos atacaron fuertemente en medios, porque era muy bueno el movimiento. Muy bueno el movimiento, Saben sí. que las cosas buenas siempre son atacadas en los medios, ¿no? Ujú. Siempre. Para crear miedo, ¿no? Porque Claro. el miedo es el balance de la bondad, ¿no? Cuando una persona despega, digamos, hacia el éxito y la abundancia, siempre va a haber un ataque para que mermar tu fuerza, ¿no? Ujú. Tu capacidad, tu autoestima, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Pero digamos que la parte interna que a cada una de nosotras nos tocaba trabajar era precisamente el aceptar que me merezco recibir, ¿no? Y que me Claro. merezco recibir amor, ¿no? Porque en realidad el dinero no era el dinero, ¿no? O sea, era el amor que recibías, ¿no? O sea, los regalos que recibí, más allá de la cantidad de dinero, yo me quedé impactada, ¿no? Como algunas mujeres, aparte del dinero, me dieron otro regalo, ¿no? O sea, un detallito, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ese regalito era más importante y de más significativo, ¿no? Ujú. Entonces, y es ese recibir amor, ¿no? Otra vez, regreso a tu pregunta, ¿no? Es, ¿sabemos dar amor o sabemos recibir amor? ¿No? Porque, a ver, si en realidad no sabemos cómo dar amor, ahora, para mí el amor incluye respeto, ¿no? Entonces, aunque yo te vea a ti en una situación, digamos, poco favorable en este momento, ¿sí? Puedo ayudarte o darte un regalo una vez, ¿sí? Como depende de la intención con que yo lo haga, ¿no? Porque si lo hago desde, ay, pobrecita, hay que darle algo, ¿no? O desde el, no, o sea, te voy a dar algo porque me nace dártelo, ¿no? Es muy sutil la diferencia, creo yo. Es muy sutil y lo trabajamos intensamente en los telares. Sí. Y en los telares yo aprendí que las personas que daban su regalo con miedo, pues no recibieron nada. No recibían. Sí. No, no recibieron nada. Uh-huh. Eso fue muy interesante. No recibieron nada. Y las que dieron el regalo desapegadamente y que además ni siquiera estaban atentas y estaban entrando más mujeres y no estaban entrando, qué es lo que estaba pasando, recibieron su regalo completo, Uh-huh. ¿no? Eso para mí fue sorprendente. Ujú.
Claro. Y bueno, fíjense que buscando de cuáles son las formas en las que puedo oír la voz de Dios, ¿no? Para que me dé la guía y a través de esta guía aprender a amar, me encontré unos ejercicios espirituales de lo más simple que se puedan ustedes imaginar y que eso te hace tener un crecimiento desde la parte del amor muy grande. Y se los voy a compartir. El primer ejercicio es hacer algo por amor, algo aunque sea pequeñito, no importa, algo pequeñito por amor, sin esperar recompensa de nada, sin esperar nada a cambio. Todos los días hacer algo por amor, chiquito, ¿no? No sé, a lo mejor vas en la calle y ves una botella tirada ahí y la recoges y la echas al bote de la basura y nadie te vio, nadie supo quién fue, pero tú recogiste por amor, así, pero lo haces consciente. Ese es algo súper sencillo, pero si lo practican, van a ver cómo les cambia algo internamente. Yo, bueno, me encanta esta idea, pero me gustaría como sumarle esta cuestión que decía Diana, ¿no? No vayas a hacer algo que no sea la voluntad de otro, ¿no? Ajá, ajá. O sea, porque pudiéramos ir a prenderle la tele al otro, ¿no? Cuando el otro no quiere que le prendan la tele. Sí, pero esto se trata de que lo que vas a hacer, los demás no sepan que fuiste tú, Exacto. ¿no? Es totalmente en un estado de anonimato, ¿no? Por así decirlo. Es como un regalo para la tierra, digamos, para la sociedad, para la comunidad en la que vives. Para todo el mundo. Ajá. Para todo el mundo, no específicamente a alguien. Exacto. No específicamente a alguien. O tal vez, si fuera para alguien, no sé, por ejemplo, que a mi esposo, ¿no? Ajá. Le gusta tener sus cosas para ir a nadar, a la natación. Y a veces nada más llega y las avienta, ¿no? Y si yo se las acomodo, no le va a incomodar eso, hasta se va a preguntar, ¿quién me acomodó mis cosas, no? Ajá. Algo como eso. Claro. Claro, el chiste, el foco de ese ejercicio me parece que es esta idea de no estar esperando algo, simplemente darlo porque sí, Sí, punto, exacto, se por acabó. amor, sí, por puro amor. Sí, pero además porque te nace el alma, fíjate, en psicoanálisis, ¿no? Bueno, está la técnica psicoanalítica y entonces nos explican cómo hacer una interpretación, que es la cosa más difícil del mundo, ¿no? Pero de repente me encantó una profesora que alguna vez dijo, güey, la mejor interpretación que yo he dado y que pueden dar es la que te nace del alma. Sí, Estás escuchando al paciente tranquilamente así como que estás, bueno, sí, pensando y de repente es algo que te surge de aquí de, ¿no? Y entonces dices, ¡pum! Y esa le da la cabeza de clavo, ¿no? Y esa es la que genera cambio, ¿no? Claro. No la que estuviste pensando, a ver cómo le relaciono aquí con lo que me dijo allá, con lo que, ¿no? Como dice la técnica que hay que hacer. Claro, o sea, hacer el ejercicio mental sirve, ¿no? Pero en realidad la que funciona y la que genera cambio en el proceso terapéutico es la que te nace del alma, ¿no? La que te levantas así del cielo y decirle, a ver, esto, ¿no? Ajá. Ese es el mensaje de Dios, ¿sí? Porque ese te viene desde acá, no desde las entrañas ni siquiera, o sea, en verdad te viene del corazón, ¿no? Claro. Y es espontánea, o sea, no, ese es mi punto, es espontánea, no la pensaste, ¿no? No, no. O bueno, no sé, a lo mejor sí lo piensas, ¿no? O sea, ahora que
que salga, no sé, le voy a poner más comida a mis perritos, por ejemplo. Y nadie porque hay alguien que está obligado a ponerle la comida al perro, ¿no? Pero a lo mejor tú sales y ves que no tiene comida y se la pones y no te esperas a que venga el otro a ponérsela, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay muchas formas, pero aunque es algo muy simple, aparentemente, es muy, muy transformador internamente. Sí. Pues es que justo en los detalles, ¿no? Es en donde realmente se ve, en los pequeños detalles se puede ver la grandeza del corazón, ¿no? Así es. Y bueno, el otro ejercicio, que es también muy sencillo, es que todos los días agradezcas algo. Todos los días. Algo, una cosita, ¿no? Hay quien se dedica y hace toda una lista de agradecimientos todos los días, pero con que tú hagas una sola cosa, agradezcas una sola cosa de lo que has tenido en tu día, ese es otro ejercicio para empezar a transformarte en el sentido de aprender a amar. Claro. Claro. Yo tengo mi micrófono cerrado porque los perritos empezaron a ladrar. Eso te permite precisamente aprender a ser compasivo, verdaderamente compasivo, ¿no? Porque Claro. es dar amor, ¿no? Dar amor sin esperar nada a cambio, ¿sí? Y sin devaluar al otro, ¿no? O sea, yo te puedo ayudar cuando te caes, ¿sí? Y te puedo ayudar a levantarte, pero después es así de, bueno, ya te paraste. Tú puedes, ¿no? Es tu camino. Así es. Sí, esa es la parte más importante, ¿no? Justo la mirada, pues, la mirada que tienes del otro, ¿no? O sea, no hay que despreciar a nadie, porque todos somos poderosos en cada uno en nuestra parte, ¿no? Y eso no quita este asunto de la ayuda, ¿no? Aprender también a pedir ayuda cuando es necesario, ¿no? También aprender a pedirla y darla también cuando te la piden, como te la piden, ¿no? Yo creo que todo esto que estamos hablando, son los grandes retos que tenemos por delante, ¿no? Porque en la idea de que estamos terminando una etapa de la humanidad, una etapa muy, muy grande, muy fuerte, en donde el único objetivo como humanidad era sobrevivir, ¿no? Y en esa parte, pues sí, hubo lástima y hubo desprecio y muchas cosas. Nuestro gran reto ahora es, dado que ya sobrevivimos, que somos una especie que ya sobrevivimos y que realmente lo hemos hecho muy bien, ¿no? Ahora nos toca ir hacia este camino del amor incondicional que no conocemos, que es algo nuevo para nosotros y que hemos de empezar a ejercerlo, ¿no? Y entonces nuestro gran reto es aprender a comunicarnos desde ahí, desde otra postura, ¿no? Aprender a pedir ayuda, porque es un arte, pedir ayuda es un arte, porque primero necesitas saber qué quieres y qué necesitas. Para lo cual hay que aprender a escucharse a uno mismo. Así, ¿no? O sea, ¿qué quiero? Muchas veces te preguntas, ¿qué quiero? Sucede mucho con la comida, ¿no? Es como, ¿qué quiero? Tengo hambre, pero ¿qué quiero? Pues no sé qué quiero, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a pedir
si no sé? ¿No? Entonces, tenemos que aprender a pedir ayuda. Y una vez que aprendemos a pedir ayuda, también hemos de aprender a dar la ayuda específica que nos están pidiendo, ¿no? A lo mejor en el ejemplo de Diana, podías sí pedir ayuda en el sentido de, ¿me pueden, por ejemplo, explicar qué es esto? Ujú. ¿Qué es este aparato? ¿No? Así, es como, ¿me pueden explicar qué es esto? Y entonces viene el otro y empieza a tocarlo. No, 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 a tocarlo no, no te estoy pidiendo que lo toques o que me lo enciendas. No, te estoy pidiendo que me expliques qué es. Ujú. Y entonces, mira, pues es un aparato que es un radio y también no sé qué y X, lo que sea, ¿no? Punto. Pero así, o sea, ahí está nuestro gran reto de comunicación, y que es pues el inicio de ir caminando hacia el amor incondicional, hacia los actos de amor, ¿no? Ujú. Sí, pues ese es ahí en el plano físico, acá abajo, ¿no? Saber qué es lo que quiero para poder saber qué voy a pedir. Así es. Y en el plano espiritual, pues estar súper preparados, porque para empezar, la persona que ya pide ayuda a Dios o a su maestro o a lo que sea, ya dio un gran paso, ya dio un paso gigante. Claro. Pero tenemos que recordarnos que la voluntad de Dios Va sobre todo. va sobre todo, ¿no? Y generalmente no es mi voluntad. Entonces, quizás por eso, como en el relato, no escuchamos la respuesta, porque no es lo que yo estoy buscando o esperando, ¿no? Claro, Eso es desde la parte espiritual. claro. Y entonces yo recuerdo, porque eso ya lo hemos hablado aquí, que cuando le pidamos ayuda a Dios o a su maestro interior ¿no? Al Espíritu Divino, quien quieran, pues estén abiertos a que hágase tu voluntad, porque de todos modos se va a hacer. De todos modos se va a hacer, ¿no? Así es. Entonces, claro, a mí me gustaría que fuera de esta manera o fuera de la otra, pero pues estoy abierta porque abriéndome conscientemente a la respuesta, va a ser más fácil que me llegue y que la entienda, ¿no? Y la guía me va a cambiar del lugar donde estoy, porque por alguna razón estoy pidiendo ayuda. Claro. Sí. Pero está bien padre esto porque es que nos demos cuenta que no hay una separación real entre lo material y lo espiritual. No la hay, ¿no? Esa es nuestra percepción acá como humanos, pero en realidad no la hay. Y entonces, todo lo que yo hago aquí abajo tiene que ver con allá arriba. Sí. Mi aprendizaje aquí abajo de cómo voy gestionando mis emociones y mis cosas aquí abajo es igualito para allá arriba, ¿no? El aprendizaje que yo voy pudiendo tener aquí también va a dar esta relación que yo tengo con Dios, ¿no? Yo voy abriendo mi relación con Dios en la medida en la que me voy abriendo a la relación con el otro. Claro. Por eso la vida en sí es un ejercicio espiritual. Absolutamente, ese es el objetivo de la vida. Así es. Ese es el objetivo de la vida. Pero tenemos que reconocerlo, Ivonne. Sí. No vemos la vida como este ejercicio No, espiritual. no, no, ¿No? no, no. No, 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 estamos muy acá en la mente y estamos como viendo hacia abajo, ¿no? Sí, en la mente y en la supervivencia. Entonces, además, no asociamos nuestra vida cotidiana con nuestros pensamientos cotidianos, ¿no?
Por eso, ¿sabes? Me gustan mucho las 5 leyes biológicas, porque yo sí entiendo cómo es que cualquier síntoma que aparezca en tu cuerpo, cualquiera, ¿no? Así, Cualquiera, se me cae el cabello, eso ya es un síntoma, cualquiera. ¿no? O me duele la rodilla, lo que sea, te está hablando de algo en tu vida cotidiana que no has resuelto, ¿no? Que no has aprendido la lección o que no has acabado la lección, ¿no? Porque la lección puede ser larga o puede ser cortita. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Además, cuando ya lo empiezas a tomar en cuenta, como que se empieza a volver un poco divertido, ¿no? Así como, ay, ya me está doliendo, ay, ¿ahora qué hice? ¿No? Divertido y además fluyes. Claro. O sea, cuando tu voluntad y la de Dios están muy alejadas, hay sufrimiento, hay atore, hay bloqueos, los síntomas son muy intensos, es como todo muy caótico, ¿no? Pero en la medida en la que en nuestro caminar vamos aprendiendo a estar en la misma voluntad de Dios, ¿no? Que además Dios nos da claves por todos lados. Por todos lados. Por todos lados está lleno de claves de a qué vine yo, ¿no? O cuál es mi, ¿no? Desde la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, los padres que tienes, la familia, los amigos, en los estudios, todo te habla de Dios, ¿no? Todo te habla de la voluntad de Dios para ti, ¿no? Entonces, mientras más te vas alineando, más fluyen las cosas. Claro. Y entonces, si te viene un síntoma, que claro que siempre van a estar presentes porque pues, somos todavía humanos materiales en este mundo, ¿no? Inmediatamente que te viene el síntoma, te viene la solución. Llega el libro perfecto, el video perfecto, la terapeuta perfecta, ¿no? Sí. El tema se te aparece ahí, ¿no? Por todos lados así, espectaculares, ¿no? Desvalorización, territorio, etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. Mira, aquí te tengo un recadito, Eugenia, fíjate. Este es un mensaje de Dios. ¿Ah, sí? Sí. Es Mary. Eugenia, me encanta tu cabello. Gracias. Ok. Y aquí tenemos otro saludito. Eso es para ti, Diana. Bueno, y para mí. Para ti también, muchas gracias. Rosaura, mi querida Rosaura. Un gusto verte por aquí. Bueno, Marilis, que siempre nos sigue, que llegó tarde, pero aquí anda y ya nos verá en la repetición. Me parece muy bien. Pues ya llegamos a la hora. Sí. ¿Algo más, Eugenia? ¿Algo más que se quede ahí en el tintero? Pues, pues sí, los invito a practicar estos ejercicios sencillos y por supuesto a practicar la compasión, pero de inicio con ustedes mismos. Wow. ¿No? Que esa es la más complicada. Sí, pero podemos empezar de a poquito y cuando menos piensen ya se transformaron. Y bueno, una de las cosas que para mí ha sido como muy importante es cómo me hablo, ¿no? El lenguaje que uso conmigo frente al espejo o cuando hago cosas que no me salen bien, ¿no?
que me equivoco, si es que existen las equivocaciones, ¿no? Que no existe. Pero inmediatamente es ir transformando ese lenguaje que pues es un proceso, ¿no? Porque a lo mejor antes te decías, pero qué estúpida soy, ¿no? Y además así como con mucha pasión, ¿no? Y es como irle bajando un poquito ¿no? El siguiente paso sería, ay, qué estúpida, ¿no? Ya, Sí. ahí ya le bajaste. Bastante. Y ya luego es, pero qué tonta, ¿no? Tontilla, qué tontilla. Ay, entonces ya le vas bajando un poquito, ¿no? Y ya No, bueno, es que deberían de ser como yo, de repente así de, ¡ups! La cagué. Esa es otra forma. Es otra manera, claro. Ajá. Pero es irte dando cuenta, porque el mismo, ¿no? De ups, la cagué, es como, ya me di cuenta, ¿no? Sí, claro. También. Ya me di cuenta, qué pena, es así de, claro, después de eso es, dependiendo evidentemente de la circunstancia, ¿no? ¿Me toca pedir una disculpa? ¿No? ¿Verdad? ¿Puedo repararlo? No. La cagué. No. Sorry. Pues sí. Lo que sigue. No puedo repararlo. ¿Para qué sufro? Lo que sigue. Sí, yo, por eso mi mantra que amo, ¿no? Es así de, lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, perdóname, gracias, te amo, y así ya. Limpio. Ya. Borrón. Ajá. Bueno, pero, o sea, la ley de la causa y el efecto ahí está presente, Ajá. ¿no? Sí, totalmente. Muy bien. Bueno. Muy bien. Vamos a dejar aquí por hoy, ¿no? Porque ya la semana pasada nos extendimos un montón, entonces hoy vamos a terminar a tiempo. Hoy terminamos justo a tiempo. Sí. La próxima semana es probable, bueno, no es probable, pero vamos a tener una invitada para seguir profundizando en este tema, ¿no? Para poder tener además un poquito de mayor interacción con el público, ¿sí? Y saber, ya nos escucharon el día de hoy, ahora nos gustaría que nos dijeran el próximo lunes, ¿y ustedes qué piensan? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿No? Sí, está padre que se queden con estos 2 ejercicios que nos dice Eugenia, que los hagan durante la semana, porque el próximo lunes vamos a seguir en la misma tónica con nuestra gran invitada. Y entonces si nos pueden compartir cómo les fue. Y en esa idea del compartir, también recordarles que queremos hacer estos programas ya con síntomas físicos muy, muy precisos. Mándenos su caso y lo vemos. Ya nos llegó el primer caso de Sonia. Sonia, si nos estás por ahí escuchando, tu caso ya está en puerta, ya lo estamos procesando para en 15 días verlo. Entonces, si tienen caso de algún síntoma muy preciso, contáctense con nosotros y lo ponemos aquí en el programa. Pues nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Y pues recuerden que también las grabaciones se quedan aquí tanto en el Facebook Watch como en YouTube, el canal de Meditation y el propio canal de Restaurando el Ser. Ahí van a encontrar todos los videos de los 60 programas que ya llevamos, ahora sí. Y bueno, les quería comentar, hoy me llegó en mi calendario de Google, que yo ni uso, ¿no? Me llegó el recordatorio de que hoy teníamos un programa en Positivo Extremo Radio. Oh, ok. Y yo así como, perdón.
O sea, fue así como, ¡ay! Me pasaron otra línea de tiempo, ¿qué más? Sí. Fue como recordar aquella época, a lo mejor es como este agradecimiento, ¿no? Claro, claro. El agradecimiento a Positivo Extremo Radio porque nos dio la oportunidad de iniciarnos en este proceso de poner esta información al servicio Un de las... entrenamiento. Así es. Ujú. Así es. Muy bien. Es una señal, efectivamente. Sí, Larisa, así es una señal. Totalmente. Ya veremos de qué, ¿verdad? No sé de qué, ya veremos. Bueno, muy bien, pues entonces nos vemos la próxima semana. Que descansen y que ya nos veremos. Hagan su tarea. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego. Que la pasen bien.